¿Y cómo podemos aprender entonces a ser más felices, a sentirnos mejor? Pues mira, algo que yo utilizaba, porque bueno, pues yo he estudiado mucho la neurociencia, la meditación, ¿no? Y algo que se sabe ya desde hace muchísimos siglos, pero ahora científicamente, es la relevancia que tiene para nosotros atender a las sensaciones de la respiración. Decía Ramón y Cajal que todos podemos ser, si nos lo proponemos, escultores de nuestro propio cerebro. Es una idea preciosa. Podemos aprender, por ejemplo, un idioma gracias a la enorme plasticidad que posee esa nuez enorme que tenemos en la cabeza, pero también podemos aprender a sentirnos mejor, a ser más felices. Del cerebro y de sus partes más importantes, de Ramón y Cajal, del control de la atención, de cómo los niños pueden aprender a dominar sus emociones, habla el cuento que les presentamos hoy. Se titula Alicia y el cerebro maravilloso y está editado por Penguin Random House. Su autora es la neurocientífica y cátedra extraordinaria de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid, Nazaret Castellanos. Nazaret, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Alicia y el cerebro maravilloso. ¿Por qué es tan maravilloso el cerebro? Pues bueno, la verdad que llevo pues ya más de 25 años estudiándolo y cada día me sorprende más. Sobre todo yo que he estado mucho en la investigación de la plasticidad, es decir, de la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse él solo, para autoorganizarse y bueno, y en esa plasticidad a mí lo que me gusta estudiar es ver cómo podemos conducirla, no solo, como decías, para aprender un idioma, sino para estar mejor. Y lo que vemos es que el cerebro nos lo facilita y permite mucho más de lo que pensábamos. Uh-huh. ¿Escribiste este cuento para tu hija? Sí. Sí, yo tengo una hija de 5 años y siempre me veía pues en la mesa cuando trabajábamos en casa, pues artículos, cosas, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Y entonces ya un día pues con unas neuronitas que tengo así de peluche pues le explicaba y entonces ella ha sido la gran maestra que ha guiado un poco la escritura de este libro, ¿no? De decir, pues ¿y cómo es esto? Pero entonces ¿a qué se parece? Ah, es una nuez. Entonces lo escribí un poco porque me parece que para los niños en general conocer su propio cuerpo es algo que va a ser una herramienta para toda la vida. Porque aquí tenemos a Alicia, que es una niña que sale corriendo detrás de la coneja Cajal para recorrer las partes más importantes de esa nuez gigante que tenemos en la cabeza gracias a un espejo mágico. Exacto. Es que en ese momento yo con mi hija estábamos leyendo Alicia en el País de las Maravillas. Entonces cogí un poco esa referencia. Entonces pues Alicia está con su mamá, que soy yo, que le cuenta cosas muy aburridas, así como empieza el libro. Entonces de repente veo una coneja y es un poco un tributo a Ramón y Cajal, que es el descubridor de las neuronas. Entonces esta coneja pues es como su nieta, ¿no? Una coneja científica que tiene un espejo, entonces le va enseñando a Alicia cómo es su cerebro pues cuando aprende, cuando se pone feliz, cuando se pone triste. Nazaret, hay una frase que me gusta mucho del libro que dice: cuando prestas atención, tu cerebro y tu corazón van de la mano. Sí, exacto. Es que yo en el laboratorio investigo la relación que hay entre los órganos y el cerebro. Y especialmente, pues para mí, tiene un lugar muy relevante, muy importante el corazón. Entonces, lo que se ha visto en los estudios y lo que nosotros vemos en la neuroimagen es que cuando estamos prestando atención, al contrario que cuando estamos así con esta mente divagante que va y viene, que está en todos sitios y en ninguno, cuando estamos en lo que estamos presentes, que estamos prestando atención a lo que sea, se produce la mayor sincronización entre el corazón y el cerebro. El cerebro siempre tiene que escuchar los latidos del corazón y responde a los latidos del corazón. Pero si el cerebro no responde con fuerza al latido del corazón, es decir, a las neuronas les da un poquito más o menos igual que el corazón acaba de emitir un disparo o no,
pues en ese momento perdemos mucha atención. ¿Y cómo podemos aprender entonces a ser más felices, a sentirnos mejor? Pues mira, algo que yo utilizaba, porque bueno, pues yo he estudiado mucho la neurociencia, la meditación, ¿no? Y algo que se sabe ya desde hace muchísimos siglos, pero ahora científicamente, es la relevancia que tiene para nosotros atender a las sensaciones de la respiración. Eso que parece una tontería, ¿verdad? ¿No? Y dice, bueno, pero porque yo observe las sensaciones de mi nariz, ¿no? Pues no parecía muy importante. Pero lo que ha visto la neurociencia es que cuando nosotros observamos cómo respiramos, pues diferentes zonas del cerebro que son muy importantes para la conducta, para el bienestar, para las emociones, para la memoria, pues esas zonas se refuerzan. Entonces es una herramienta que, fíjate, todos respiramos constantemente y la gran parte, el 99% del tiempo, no prestamos atención. Esto es un proceso que se hace ahí solo, automático, ¿verdad? Sin nosotros, involuntario. Pero si le prestamos atención de vez en cuando, se convierte en un anclaje para el bienestar, ¿no? Entonces se ha visto pues que las zonas de las emociones se calman, se reducen su actividad electromagnética, las zonas así del bienestar, que están pues más localizadas en el cerebro, se refuerzan. Entonces yo que sabía esto, pues con mi hija a veces, cuando hay momentos que son un poquito más difíciles, ¿no? Y entonces ahí explico también diferentes técnicas para los niños. Pues claro, no es fácil que ellos controlen su atención, pero bueno, pues a ver cómo entra el aire por la nariz, a ver cómo sale, o pones un muñequito en la tripa, a ver cómo sube, a ver cómo baja. Exacto, el gatito lindo que es el muñeco de mi hija. Y entonces esto sí es una herramienta que es más o menos efectiva. La verdad que yo, mi hija, lo he visto, la literatura ya lo decía, la literatura científica, y entonces para que ellos sepan que siempre tienen eso ahí a su alcance, ¿no? Que bueno, pues un día estoy nerviosa, que sepan que, pues como cantamos ahí en el cuento, cuando siento mi nariz me pongo feliz, que sepa que ahí en su nariz tiene algo que le puede ayudar a calmarse. Lo que pasa es que hasta hace bien poco, ¿no? Hablar de meditación, de respiración en un contexto científico era un tanto extraño, ¿no? Sí. Pero bueno, fíjate, la investigación empezó en el año 1973 en la Universidad de Harvard. Y es verdad que al principio se vio como, bueno, un poco una excentricidad, estudiar algo un poco anecdótico, pero poco a poco pues se empezó a ver que tenía mucha relevancia en lo que se llama la medicina preventiva, ¿no? Entonces se ha visto que son procesos, pues es un proceso de control de la atención, es un proceso de observación de uno mismo, de una observación que sea ecuánime. Entonces la neurociencia cada vez fue pues prestándole mucha más importancia, atención, porque se vio que estaban involucrados pues los procesos más importantes para la psicología. Entonces hoy en día ya es una disciplina pues más que reconocida. Fíjate, nosotros en la Complutense de Madrid, pues ahí tenemos una cátedra extraordinaria. Las grandes instituciones internacionales tienen departamentos, incluso laboratorios enteros, porque se ha visto que pues es muy muy beneficiosa para la psicología, como prevención, como forma de plasticidad, de fomentar la plasticidad en el cerebro. O sea que hoy en día ya está pues absolutamente normalizado, porque la literatura, el número, pues ha alcanzado ya una masa crítica suficiente como para más que aceptarlo. Este libro, Alicia y el cerebro maravilloso, es también un homenaje al Premio Nobel de Medicina Ramón y Cajal, porque cuántas lecciones nos dio, ya pasadas tantas décadas, y nos sigue dando, ¿no? Madre mía, es que era un sabio. Era nuestro gran sabio para mí, la verdad. Era una persona pues que no solo descubre la arquitectura neuronal, ¿no? Sino que luego pues en todo lo que se metía lo hacía bien. Fíjate que el primer microscopio que le regalaron fue el Ayuntamiento de Valencia, porque ayudó en una pandemia a resolver, o sea, que es que de lo que hiciera. Entonces Ramón y Cajal fue el que descubre que nuestro cerebro estaba formado por unas células que son las neuronas. Antes de él pues se pensaba que era un poco como un tejido todo liso, o sea que no había estructuras. Él descubre que son esas células, pero también descubre que lo importante del cerebro no son solo las células, sino las neuronas, sino la comunicación entre las neuronas. O sea, él hablaba de nuestro cerebro como un bosque neuronal, ¿no? Porque luego, entre otras cosas, él era un experto en botánica. Entonces, en la neuroanatomía hay muchas referencias al mundo de la botánica. Las espinas, los árboles están.
Entonces sí, es un homenaje porque yo creo que merecería mayor, más importancia, mayor reconocimiento, creo yo. Como he dicho antes, eres neurocientífica, cátedra extraordinaria de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid, pero además diriges el laboratorio Nirakara. ¿Qué hacéis allí? Bueno, pues allí lo que hacemos, que está asociado a la Complutense de Madrid, pues lo que nosotros hacemos es medir los campos electromagnéticos, es decir, la actividad que genera el cerebro, el corazón, la respiración, el intestino, es decir, la influencia que tiene el organismo sobre el cerebro. Y ver cómo, cuando aprendemos a regular nuestra actitud, pues esa comunicación, esa gran red de todo el cuerpo se reorganiza y se reorganiza para mejor. Trabajamos mucho pues en la neurociencia del bienestar. Entonces lo que hicimos hace 2 años que acabamos los experimentos, 3, perdón, era estudiar, pues eso, cómo, por ejemplo, cuando estamos recordando cosas que son positivas de nuestra vida, pues el corazón y el cerebro se comunican mucho más. Cómo si aprendemos a respirar a lo mejor un poquito más lento o si respiramos por la nariz más que por la boca, pues las neuronas tienen una mayor actividad eléctrica. Nuestro cerebro está emitiendo electricidad constantemente. Entonces esa electricidad pues lo puede hacer de una forma más ordenada o un poquito más desordenada. Cuanto más estructura, más organización hay allí, pues es mejor para nuestra conducta. Entonces la respiración, aprender a respirar es otro grandísimo aliado que tenemos, ¿no? Y fíjate que es la vía más directa de acceder a nuestro organismo, porque el corazón, pues bueno, no sabemos, el intestino es un poquito más lento, más indirecto, pero la respiración, ahora mismo puedo ponerme a respirar de otra forma, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nosotros estudiamos. Pues llenamos a las personas de electrodos por todo el cuerpo y medimos ahí su electricidad, le decimos, ahora piensa en cosas que te pongan muy nervioso. Y entonces vemos ahí qué pasa, ¿no? Ahora tranquilízate, venga, ahora piensas en algo que te genera mucha paz. Entonces vemos qué pasa en el cuerpo, ¿no? Y eso pues así llevamos ya pues muchísimos años y la verdad que es muy divertido y además de interesante porque pues el cuerpo realmente es un baúl lleno de tesoros que lo tenemos casi siempre cerrado y no los vemos. Y aún todo lo que tenemos que descubrir, ¿no? Del cerebro y de tantas otras partes de nuestro cuerpo. Absolutamente. Pues Nazaret Castellanos, muchísimas gracias por este ratito de bienestar aquí.